Seguimos con más Noticias 24. La ministra del Trabajo, Janet Jara, rayó la cancha y descartó que los empleadores puedan sumar tiempo a la hora de colación de los trabajadores o subdividir la reducción en minutos diarios para así cumplir con la jornada laboral de 45-44 horas que comienza el 26 de abril. Para aclarar dudas que están justamente sobre la implementación de esta ley de 40 horas, estamos en contacto con el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama. Luis, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gusto saludarle. Hay varios temas y también esta denuncia, podríamos decir, que hace la CUT con respecto a que empleadores estarían de alguna manera, ante la exigencia de la ley que comienza a regir el 26, sumando minutos o planteando el sumar minutos en la hora de colación para de alguna manera ajustar lo que son las 40 horas. Te hago la pregunta bien directa, digamos, ¿esto se puede, se habilita dentro de la norma o la interpretación de la ley, por ejemplo? No, definitivamente no. La ley que reduce la jornada laboral contempla como principio que hay una reducción de la jornada que es progresiva en un curso de 5 años, comienza el viernes próximo, pero efectivamente es una reducción de la jornada laboral sin que el trabajador pueda ver afectada su remuneración. O sea, el punto es, se reduce la jornada de trabajo, pero el trabajador va a mantener su salario que recibía por trabajar más horas. Ese es el principio que está detrás. Claro. Y lo referido, digamos, a la posibilidad que el empleador, entre comillas, compense la reducción con un aumento del tiempo de descanso para colación, la verdad es que la ley no lo permite. Salvo que hubiera indudablemente acuerdo con los trabajadores, pero yo me temo que el sentido de la ley es otro, no es reducir la jornada sin afectar remuneraciones, y en consecuencia lo que el empleador debe hacer es rebajar en 1 hora la jornada semanal de los trabajadores. Importante un punto ahí, la hora de colación, ¿cómo se ve dentro del marco general del horario de trabajo de un trabajador o una trabajadora? El tiempo de descanso para colación, conforme a nuestro código laboral, es de cargo del trabajador. Esto es un tiempo de descanso que la ley contempla que debe ser de mínimo media hora y que es un tiempo de descanso que es de cargo del trabajador. Esto es un tiempo de descanso que no es remunerado. El empleador no compensa este tiempo de descanso destinado a la colación y que tiene por objeto básicamente interrumpir la jornada, partirla en dos para que el trabajador que tiene una jornada única tenga la posibilidad de descansar, reponer energía y seguir trabajando el resto de la jornada. Ahora, claro, la ley contempla en una norma transitoria que en aquellas empresas en las cuales el tiempo para colación forma parte de la jornada de trabajo, o sea, que sería un acuerdo adoptado entre el trabajador y el empleador. O sea, en principio, el tiempo de descanso para colación es de cargo del trabajador. Yeah. No forma parte de la jornada de trabajo, en principio. Pero si las partes hubieran acordado algo distinto y, por ejemplo, las partes hubieran convenido en forma colectiva e individual que el tiempo de descanso forma parte de la colación, la ley establece que en ese caso en particular la adecuación debiera ser también convenida entre el sindicato y el trabajador con sus respectivos empleadores. Claro, siempre tiene que haber un acuerdo entre las partes de acá y tiene que estar estipulado y escrito, por ejemplo, en el contrato colectivo. Definitivamente. O sea, definitivamente en esta materia no es posible que el empleador pueda, de un modo unilateral, extender el tiempo de colación de los trabajadores sin que efectivamente haya sido convenido. O sea, de hecho, digamos, una estipulación mínima del contrato de trabajo es que debe establecerse en el respectivo contrato de cada trabajo cuánto dura la jornada laboral y cómo se distribuye tanto en el día como en la semana. Y evidentemente que también habrá que contemplar el horario destinado para colación y las partes podrán convenir que, a diferencia de lo que establece la ley, que el tiempo de descanso es de cargo del trabajador, pueda ahora ser de cargo de la empresa y en consecuencia formar parte de la jornada laboral. Ahora, está comentando también lo que fueron las declaraciones durante las últimas horas de la ministra Jara y apuntaba también a que no se permite dentro de esta legislación de 40 horas, una reducción de 1 hora en este paso gradual, la reducción de minutos diarios. Expliquemos un poquito cómo se puede dar eso para también entenderlo. Bueno, es que lo que la ley contempla es una reducción de la jornada de trabajo de 45 horas que parte el viernes 26 de abril y se reduce la jornada a 44 horas. Claro. Luego, en abril del año 2026 se reduce a 42 para terminar el año 2028 en una jornada de trabajo de 40 horas. En consecuencia, vamos a comenzar este año con una reducción de la jornada laboral en 1 hora. La ley dice, en principio, esa hora
que hay que reducir debe ser acordada entre el trabajador y el empleador acerca de cómo se va a reducir la jornada de trabajo. Es ahora. Si se va a reducir, por ejemplo, en un día de la semana, si va a ser el día viernes, si va a ser el día lunes, si el trabajador labora, por ejemplo, en 6 días, si se va a reducir por mitades, media Claro. hora el día uno y Si se media puede el eventualmente, día 6. se me ocurre, Luis, perdona, si se puede eventualmente, no sé si se puede, convenir las dos partes un horario de ingreso al trabajo distinto, es decir, atrasar, por ejemplo, si entraba a las 8, no, entra a las 9, ¿eso también se podría hacer? Absolutamente. Ya, O sea, aquí opera lo que se llama la autonomía privada. Las partes pueden definir del modo que les venga en gana la forma en que se reduce la jornada de trabajo. Si lo hacen en un solo día, si es a la hora de ingreso, a la hora de salida, si es el primer día de trabajo, si es al medio, si es el último día, es un tema que queda entregado a la voluntad de las partes. Pero hay una regla transitoria que dice, en el evento que las partes no alcancen acuerdo, o sea, se pone en el escenario de que las partes no llegan a ninguna convención respecto de cómo efectuar la reducción de la jornada de trabajo, la ley dice que en ese caso es el empleador el que debe efectuar la distribución de esta reducción. Y lo que la ley plantea es que esa reducción debe ser progresiva en la semana. ujú, Hasta hoy, antes de que fuera emitido un dictamen por la Dirección del Trabajo al mediodía de hoy, en general había consenso, había acuerdo, yo diría que unánime, a nivel de sindicatos, de trabajadores, de empleadores, de profesores, de abogados, en el sentido que, en ausencia de acuerdo, lo que debía ocurrir es que el empleador estaba obligado ahora a reducir fuera proporcional esa hora de trabajo en la jornada laboral. ya, Esto es, por ejemplo, si el trabajador tiene distribuida la jornada laboral en 5 días, trabaja 5 días, descansa 2, o bien descansa 1 y trabaja 6, bueno, iba a ser necesario que el empleador efectuara esta reducción distribuyendo la hora, por ejemplo, en 5 días. ¿Ah? Distribuyendo, digamos, en forma proporcional, una reducción de 12 minutos por cada día de trabajo. perfecto. Y en el caso de que yo trabajara 6 días, bueno, tengo que reducir la jornada laboral en 10 minutos cada día, cada día de trabajo. Pero hoy día se emite un dictamen que dice lo contrario, que dice que no, que efectivamente una revisión que se efectuó a nivel de la autoridad administrativa concluye que la reducción debe efectuarse en cualquier día, que siga el empleador, pero que debe ser de 1 hora en el caso de la jornada laboral distribuida en 5 días, y en el caso de la jornada que se distribuye en 6 días, hay que reducir un día 50 minutos y en otro día 10 minutos. La verdad es que es una interpretación bien particular, yo diría que bien forzada respecto de lo que la ley establece. Y a mí me parece que la ley es suficientemente clara, el texto de la ley Ya. lo dice ¿Para ti no da para expresamente, es una interpretaciones la ley? reducción. ¿Cómo está? ¿Perdón? A tu juicio y en tu experiencia, por supuesto, Luis, ¿no da para interpretaciones la ley? ¿Es bastante clara A en mí me ese parece que, sentido? a mí me parece que la respuesta es categórica. La Ya, ley no admite interpretación. O sea, la ley sostiene expresamente que en ausencia de acuerdo, lo que debe hacer el empleador es reducir, en este caso, el tiempo, hacer 1 hora, en forma, dice, proporcional y distribuida en la semana. claro. Entonces es evidente que lo que el empleador debía hacer era, digamos, dividir los 60 minutos por 5, por 6, Ujú, dependiendo de cómo estaba distribuida la jornada del dependiente. ya. Ahora, hay otro punto que se ha discutido muchísimo y se han hecho varias consultas a la Dirección del Trabajo, al Ministerio del Trabajo, a especialistas como tú en este caso, Luis, que tiene que ver con el artículo 22 del Código del Trabajo. Expliquemos qué incorpora o qué contempla el artículo 22 y la discusión que se ha dado al respecto. El artículo 22 del segundo inciso contempla una regla que es excepcional. O sea, la regla general es que todos los trabajadores que laboran en Chile deben tener una jornada de trabajo, Ya. una jornada pactada en su respectivo contrato y que además debe estar establecida cuánto dura y cómo se distribuye en forma diaria y en forma Y semanal. contemplando el Un horario marcar la hora laboral de ingreso y la establecido. hora de salida. Así es, esa es la regla general. Sí. Hay una excepción que contempla el artículo 22, en el segundo inciso que dice, hay trabajadores que por ciertas, digamos, circunstancias están en el fondo eximidos del límite de jornada y en consecuencia son trabajadores que no deben pactar una jornada de trabajo con su empleador y en consecuencia el empleador tampoco debe controlar la jornada laboral. Cuando tengo jornada de trabajo,
la consecuencia inmediata es que el empleador la debe controlar. El empleador debe establecer un sistema de control que será un libro de asistencia, un sistema de reloj control, un sistema de banda magnética, para que el trabajador diga, mire, yo hoy día ingresé a las 9 de la mañana, que era mi hora de ingreso, y me retiré a las 18 horas, que era mi hora de salida, y marqué además, no sé, la colación entre las 13 y las 13:30 horas, por ejemplo. Ahí queda registrado. El trabajador del artículo 22, segundo inciso, no tiene jornada laboral y en consecuencia tampoco está obligado el empleador a controlar su jornada laboral. Y otra derivada es que tampoco hay derecho al pago de horas extraordinarias, porque no hay un tiempo de jornada ordinario fijado Claro. en el contrato de Y trabajo. porque tampoco hay registro, digamos, ahí es Así es. a la conciencia, digamos, del empleador y el empleado. Así es. O sea, no hay jornada, no hay registro, no hay horas extraordinarias. Claro. Esa sería como la conclusión. En la actualidad, hoy día, cuando la ley, digamos, aún no está vigente, hay varios supuestos establecidos por el Código del Trabajo que permiten pactar la excepción. Por ejemplo, un trabajador que labora para más de un empleador, que tiene más de un empleo, Ujú. o un trabajador que realiza su servicio fuera del local del establecimiento de la empresa, trabaja fuera de la empresa, un agente viajero, Claro. pensemos en alguien que está dedicado a la cobranza y lo hace, digamos, en la calle, un trabajador que tiene la calidad de teletrabajador, o sea, trabaja, digamos, con medios de comunicaciones en su domicilio, por ejemplo, pero trabaja parte de su jornada laboral en la empresa, o sea, un trabajador que tiene un régimen mixto, un régimen híbrido, algunos días trabaja en su casa a través de un sistema de telecomunicaciones o informático y otros días trabaja en la empresa. Si la mayor tiempo ese trabajador labora fuera de la empresa, él estaría en la figura del artículo 22, segundo inciso, la excepción. Las hipótesis son derogadas por la ley que reduce la jornada laboral. O sea, a contar del 26 de abril, estas hipótesis que permitían pactar esa exclusión del límite de jornada se derogan, se eliminan, se abrogan. No es posible entonces que el empleador pueda justificar la inclusión de esta cláusula invocando estos supuestos porque son todos derogados. Y vamos a quedar reducidos básicamente a dos supuestos en los cuales es posible pactar la exclusión. Primero, en el caso de los gerentes, subgerentes, la alta dirección, la alta administración, en la medida en que tengan facultades de administración y tengan poder para actuar por el empleador. Okay. Esos trabajadores de la alta dirección van a quedar excluidos del límite de jornada como ocurre hasta ahora. Y el segundo gran supuesto, que ha sido parafraseado, dice que son aquellos trabajadores que laboran sin fiscalización superior inmediata, atendida la naturaleza de sus funciones. O sea, un trabajador que labora sin una supervigilancia, una supervisión directa e inmediata. Esto ha sido interpretado por la Dirección del Trabajo, por los tribunales que dicen que son trabajadores respecto a los cuales no hay un enjuiciamiento crítica por parte de un jefe directo. Y que aquel control podría ser un control, digamos, efectuado en forma presencial, Ya. o también a través de algún tipo de medios, como podría ser fórmulas remotas de control, una aplicación, en fin. Entonces, claro, lo que hace la ley, perdón, que el artículo 22, es que se eliminan supuestos, varios supuestos, y quedan reducidos a dos. Con lo cual, evidentemente, que la finalidad de la ley es bastante clara, no es ojalá que todos los trabajadores tengan jornada laboral Claro. controlada. Por lo cual, Y que los los que estén trabajadores fuera sin de estas dos jornada- excepciones, con este, claro, que el sentido de la ley es otro, pero finalmente lo involucra, digamos, es que quienes están actualmente en el artículo 22 y no están dentro de las excepciones, pues se deroga el resto de los supuestos, tienen que, por ejemplo, marcar. No tiene curas. Ese es el objetivo de la ley. O sea, la ley dice, mire, vamos a reducir el número de supuestos normativos y en consecuencia vamos a quedar reducidos solo a dos alternativas. Ya. Y evidentemente quien no queda o quien estaba en un supuesto que es derogado tiene que migrar al modelo general, esto es, se fije jornada laboral, pero una jornada de 44 horas y que además esté controlada por su empleado. Ahora, Luis, Y la segunda novedad en esta perdona, materia- dale. Sí, y la segunda novedad es la siguiente, es que se modifica el Código del Trabajo para que, en el caso de que se mantenga esta cláusula del artículo 22, la excepción, cualquiera de las partes, el trabajador o el empleador podrán presentar una solicitud ante la inspección del trabajo para que ésta determine si efectivamente ese trabajador que tiene esa cláusula está bien o mal calificado conforme las nuevas reglas de la ley que reduce la jornada laboral.
evidentemente que hay un plazo para que se efectúe esta indagación, es una investigación que va a concluir con una resolución que dirá, mire, el trabajador dice, yo estoy fuera del artículo 22 segundo inciso, y por todo el trabajo, califíqueme como un trabajador del régimen normal, y podría ser esa la resolución. Efectivamente, está mal calificado, usted debe tener jornada laboral, y esa resolución es posible que la parte afectada, que aquí en este caso que yo he puesto como ejemplo, sería el empleador, va a tener que reclamar judicialmente Claro. para que sea resuelto en forma definitiva. Pero existe ahora un procedimiento que no existía en la ley vigente, para que, en el caso que haya conflicto acerca de si efectivamente el trabajador se encuentra o no bien calificado respecto a la excepción, haya una decisión adoptada por la autoridad administrativa primero y luego, digamos, en forma definitiva, determinada por la autoridad judicial. Luis, al igual de lo que comentabas tú al comienzo de esta conversación, ¿se pueden llegar a pactos o acuerdos entre empleador y empleado con respecto a este punto en particular, lo que tiene que ver con el artículo 22? La verdad es que la ley lo que está diciendo es que en la medida en que las partes no tengan un conflicto respecto a la calificación, esto no debiera tener dificultades. Ya. Porque lo que está planteando justamente es que cuando se mantiene una condición que alguna de las partes considera que no corresponde, que podría ser en este caso el trabajador probablemente, va a presentar un reclamo diciendo, parece ser que estoy mal calificado, indague, investigue y determine si efectivamente esta cláusula incorporada a mi contrato está o no ajustada a la ley laboral chilena. Uh-huh. Nos quedan algunos minutos, Luis, pero quiero ir a un tema también del ámbito laboral que es bien relevante, lo que va a ser también la entrada en vigencia de la ley de acoso laboral. A grandes rasgos, en los minutos que nos quedan, ¿cuál es el impacto que va a tener a tu juicio? Y también del estableciendo prácticas que no están permitidas, que no deberían estar nunca, pero que ahora por ley van a estar prohibidas. Yo diría que la ley Karin, que es una ley, digamos, que homenajea a esta TENS del Hospital de Chillán, Karin Salgado, digamos, que se suicidó producto de haber sufrido durante largo tiempo un reiterado acoso laboral por parte de quien era su supervisor, su jefe, ¿no? Y que es una experiencia extremadamente trágica, digamos. Lo que hace fundamentalmente es darle forma al convenio 190 de la OIT, que la República de Chile ratificó el año pasado. Ese convenio aún no está vigente en Chile, va a entrar en vigencia el día 12 de junio de este año, pero ese convenio de la OIT obliga a los estados que lo ratifican a que modifiquen su ley interna. Y en consecuencia lo que ha hecho la República de Chile es, ratificado el convenio 190, ha procedido a modificar el Código del Trabajo, y esto es muy importante, también ha modificado las leyes administrativas, porque esta ley que combate el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo es aplicable a quien trabaja en el sector privado y también en la función pública. Esa es una tremenda novedad. Sí, claro. Primera cosa. Segundo lugar, yo diría que se incorpora una nueva figura que es la violencia en el trabajo. Claro, el acoso sexual sigue con la definición que da el artículo 2 del Código Laboral, el acoso moral, el acoso laboral, el hostigamiento que puede ser un trabajador. También se modifica la definición porque se dice que a partir de que la ley entre en vigencia el día 1 de agosto de este año, va a bastar una conducta de hostigamiento para que se pueda configurar el acoso laboral. En la actualidad tiene que ser una conducta reiterada, sistemática, permanente en el tiempo. Con la ley Karin se modifica la definición y va a bastar un hecho grave, por cierto, no es cualquier hecho, un acto especialmente grave que pueda poner en peligro la integridad física, la integridad psíquica de un trabajador. Y lo tercero, yo decía, violencia en el trabajo, que es una figura novedosa, que es la siguiente: el empleador debe ahora proteger al trabajador de cualquier acto que pueda ser víctima, pero respecto no de otro trabajador, sino que respecto a un tercero ajeno a la empresa. Ya. Por ejemplo, respecto a un cliente, claro, de un proveedor, claro, respecto a un paciente, respecto al pariente del dueño de la empresa. Deben haber conducta o un sistema preventivo, digamos, de ese tipo de conductas fuera de lugar, digamos, de terceros, fuera de la empresa, fuera del negocio. Solo terceros ajenos a la relación laboral, pero que realizan un acto de hostigamiento que puede ser moral, claro, una amenaza, o un acto de hostigamiento físico, un acto violento, digamos un golpe, pero que se realiza con ocasión del trabajo. O sea, por ejemplo, el cajero del banco, el que un cliente lo agrede. Claro.
ahí evidentemente que no haya acoso laboral, sino que es un acto de violencia en el trabajo porque quien realiza la conducta violenta es un tercero con el cual no hay vínculo jurídico laboral, digamos, respecto del banco y el cliente que agrede al cajero, con el cual sí hay vínculo jurídico laboral. Yo creo que lo importante, Nicolás, es lo que tú acabas de decir. O sea, aquí lo relevante es establecer un sistema preventivo, un modelo de compliance en materia de acoso y violencia en el trabajo. Esto es, hay que entender de que el acoso y la violencia constituyen un riesgo profesional que el empleador tiene que hacerse cargo de ello. Y en consecuencia es necesario efectuar un sinfín de actividades. Por ejemplo, modificar el reglamento interno para incorporar todas estas conductas nuevas que establece el Código Laboral y que se establece también para la función pública. En segundo lugar, dictar protocolos de prevención del acoso y violencia en el trabajo. Tercero, establecer un canal de denuncias anónimas, ¿ah? Que pudieran, digamos, dar lugar a que un trabajador, un tercero, pueda denunciar Claro. un acto de acoso y violencia en el trabajo. Y también establecer un procedimiento de investigación para determinar responsabilidades en el caso de denuncias, Luis, ahora sí, formuladas de manera claro. conocida en acoso y violencia en el trabajo. Para cerrar, son 18 conductas, uno las puede revisar, también en nuestro portal de noticias están ahí enumeradas, pero para ti, ¿cuáles son quizás las más clave o de alguna manera las que las que llaman la atención, podríamos decir, no sé? La verdad es que yo tengo algunas prevenciones respecto de ese reportaje, digamos, porque habla de delitos y en este caso en particular no son delitos, son conductas prohibidas, Son pero no conductas tienen que ver prohibidas, con una claro. conducta delictual que pueda ser sancionada con penas privativas de libertad, ni mucho menos. Son conductas prohibidas, podrían dar lugar, digamos, a Podrían un eventual derivar y llegar a ser delito. un delito, claro. Claro, el abuso sexual, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Que podría ser dar lugar, pero digamos que en principio no son delitos. Y luego la verdad es que las figuras tampoco están tan delimitadas por la ley, sino que aquí lo que corresponde es que el empleador, a través del reglamento interno, establezca las conductas prohibidas, que consisten, digamos, de distintas formas. Por ejemplo, en materia de acoso sexual, nuestros jueces han dicho en forma reiterada que los tocamientos realizados por un trabajador respecto a otro es acoso sexual. Si uno lee la definición de acoso sexual, es requerimiento de carácter sexual del subordinado, que es decirle, mire, usted quiere ser promovido o promovida dentro de la empresa, pues bien, hágame tal favor sexual. Esa sería la figura que está prevista en el Código del Claro. Trabajo, así está definida el acoso sexual, y sin embargo, los jueces han dicho también los tocamientos o el acoso ambiental, o sea, que el empleador permita que hayan, digamos, Que se dé ese un tipo de conducta. ambiente sexualizado, erotizado, también constituye Claro. una falta grave. Y la ley además permite lo siguiente, porque dice, entre otras conductas, o sea, obliga a que el empleador también regule el ciberacoso, Ujú. el acoso que se puede producir a través de, por ejemplo, WhatsApp, o el acoso en razón de género, este acoso Bien. sexista, ¿no? Esto de decir, mire, por ejemplo, las mujeres, ¿por qué están trabajando acá? De estar cuidando niños en su hogar. O bueno, todos sabemos que las mujeres efectivamente, como tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijos, digamos, tienen menores posibilidades de promoción. Bueno, yo diría que el desafío es enorme para las empresas porque las figuras no están acotadas y en consecuencia podría ser bastante más que 18, creo yo. Claro, podría ir en platos. Luis Lizama, muchísimas gracias por las preguntas, las dudas, evidentemente, de estos dos temas. 40 horas también la ley de acoso laboral, muy relevantes también para todos los trabajadores y trabajadoras, también para los empleadores en estos términos. Muchísimas gracias nuevamente, Luis. De nada, encantado, Nicolás. Muy amable a Hasta luego. ustedes. Muchas gracias. Chao. Bien, y terminó la reunión de ministros.